Bien, gracias por continuar aquí en la revisión del curso de máquinas eléctricas. En esta ocasión platicaremos de cómo obtener un circuito magnético equivalente a un circuito eléctrico. Y bueno, la analogía es sencilla si tomamos en cuenta que la fuente de tensión del circuito eléctrico ahora va a ser igual a una fuerza magnetomotriz del circuito magnético que va a depender del número de vueltas de ese arrollamiento, de ese devanado y de la corriente. Es decir, esa F va a ser igual a N por I. En lugar de nuestra corriente eléctrica, vamos a tener flujo magnético. Y en lugar de las resistencias y su forma de conexión, vamos a tener el concepto de la reluctancia, la cual se va a interpretar entre cada cambio de estructura física de nuestro núcleo magnético. Es decir, nuestro circuito eléctrico va a ser un núcleo magnético, un circuito de núcleo magnético que puede tener diferentes geometrías, grosor de los elementos, o como en este caso, puede haber un espacio abierto, lo que se puede interpretar como un entrehierro, se puede interpretar como una variación de ese dicho flujo magnético, puesto que hay aire, hay espacio aéreo abierto ahí, entonces tendrá un cierto flujo disperso, puede ser. Pero bueno, más adelante veremos que este núcleo magnético en conjunto con otros elementos va a ser el principio del primer tipo de motor que vamos a platicar, el motor lineal. Bien, continuamos. Entonces, se dice que una de las posibilidades para estudiar los elementos eléctricos transformador, motor, generador, es a través de una analogía de circuitos. Por lo tanto, tendremos la combinación de, ya no solo un transformador, es la combinación de circuito eléctrico más un circuito magnético, mientras que un motor es la combinación del circuito eléctrico, el magnético y ahora uno mecánico, ¿verdad? Estos tres están relacionados a través de las fuerzas que se aplican precisamente en el campo magnético, que fue la charla anterior de este mismo tema, ¿verdad? Bien, en esta imagen de la 1.4 del lado derecho se puede ver la analogía entre ambos tipos de equivalentes de circuitos, en la parte superior el eléctrico, en la parte inferior el magnético. La fuerza magnetomotriz, como les comentaba, va a ser el valor de la fuente, en lugar de la corriente es el flujo y en lugar de la resistencia, una reluctancia. También vale la pena mencionar que en el circuito magnético la fuerza magnetomotriz tiene una polaridad asociada al flujo de la corriente, de tal manera que dice aquí que el terminal positivo de la fuente del ferro es el terminal de donde sale el flujo y el negativo es por donde llega finalmente, ¿no? La polaridad de la fuerza magnetomotriz de una bobina de alambre puede determinarse mediante la utilización de la regla de la mano derecha. Si la curvatura de los dedos de la mano derecha apunta en la dirección del flujo de corriente de la bobina, el dedo pulgar apuntará en la dirección positiva de la fuerza magnetomotriz, como lo indica en la figura 1.5. Y en un circuito eléctrico el voltaje aplicado ocasiona un flujo de corriente y en forma similar en un circuito magnético esta fuerza magnetomotriz ocasiona un flujo. La relación entre ambos en el circuito eléctrico según la ley de Ohm era D igual a I por R y en forma semejante la relación entre la fuerza magnetomotriz y el flujo será F igual a phi por R. Esta es la figura que les debía de la regla de la mano derecha, donde si nuestros dedos apuntan hacia el sentido del devanado, entonces, como agarrando el devanado, el dedo pulgar apuntará en el sentido del flujo. Y esa es la polaridad de la fuente. Ahora sí, continuamos con la siguiente expresión que ya habíamos comentado y también recordando aquí que el inverso de la reluctancia es la permeancia. Eh, Usualmente
aquí en este curso se manejan reluctancias, pero este es el concepto, como equivalente a una cierta conductancia, ¿verdad? Y aquí abajo por fin tenemos la relación del flujo, la fuerza magnetomotriz y este término, la ecuación nuevo 29. La siguiente expresión engloba el flujo como densidad de flujo magnético por área, o utilizando la expresión del lado derecho, mu, número de vueltas, corriente, área y la longitud de recorrido medio. Entonces, de tal forma que podemos calcular directamente el flujo con la fuerza magnetomotriz, mu, área, entre longitud de recorrido. Estas expresiones serán muy útiles más adelante. La reluctancia entonces se puede despejar como longitud de recorrido medio entre mu por área, donde esta mu es el producto de la mu relativa por la mu sub cero, es decir, la mu del material en cuestión por la mu del aire. Por otro lado, las reluctancias equivalentes operan igual que en los arreglos de circuitos eléctricos, es decir, si tenemos términos en serie, la sumatoria es directa, y si tenemos términos en paralelo, la sumatoria de sus recíprocos también, o el producto entre la suma. Los cálculos del flujo en el núcleo, que se obtienen utilizando los conceptos del circuito magnético, siempre son aproximaciones. En el mejor de los casos, esta será una aproximación del 5% del valor real. Existe un buen número de razones para que ocurra esta inexactitud inherente. Y bueno, aquí abajo en esta lámina se muestra un material relativamente moderno que se conoce como Mu Metal, el cual tiene muy alta permeabilidad porque tiene una combinación de materiales basados en níquel que dice aquí is extremely effective at screening low frequency magnetic interference. Pues es muy utilizado en sistemas electrónicos, audio, aviones, vehículos espaciales, investigación médica, instrumentación sensorial y militar bien. Decíamos que existe un buen número de razones para que ocurra esta imprecisión, ¿verdad? La primera es que el concepto de circuito magnético supone que el flujo está combinado dentro del núcleo, lo cual no es cierto. La permeabilidad de un núcleo ferromagnético es de entre 2000 y a 6000 veces la del aire, pero una pequeña fracción del flujo escapa del núcleo al aire circundante, que es de baja permeabilidad. Este flujo que sale del núcleo se denomina flujo disperso y es de gran importancia en el diseño de máquinas eléctricas. Es decir, hay una componente de pérdidas aquí muy importante. En el cálculo de la reluctancia se supone cierta longitud media y una sección transversal del núcleo. Esta suposición no es muy adecuada, especialmente en los ángulos de los núcleos. ¿Qué quiere decir? Significa que, como comentamos, la trayectoria media es solamente una suposición en la mente del ingeniero. Eh, el flujo magnético es más complicado que una trayectoria perfecta por la parte central de un material. Es decir, va a depender de múltiples factores, la geometría del material, del núcleo, y como dice aquí, las esquinitas, los ángulos de los núcleos, dice aquí, donde están las curvas, ahí también va a haber bastante dispersión. La manera de resolver este problema es usando por validación un software de simulación basado en elementos finitos que tenga muy alta precisión, sobre todo para estructuras no uniformes. Y en el punto 3 es que en los materiales ferromagnéticos la permeabilidad varía con la cantidad de flujo que existe desde antes en el material. Este efecto no lineal que se describe con más detalle adelante añade otra fuente de error al análisis del circuito magnético, puesto que las reluctancias que se utilizan para calcular el circuito magnético dependen de la permeabilidad del material.
Y el punto número 4 es que en el supuesto de que el recorrido del flujo en el núcleo tenga hierros, como el que se mostró en esta parte de aquí, de regreso, espero no mallarlos, como en este entrehierro, entonces el flujo disperso será mayor, puesto que no hay una continuidad en el material, es decir, el material ferromagnético queda aislado de la siguiente componente, por así decirlo, dejando un espacio abierto que si fuéramos hacia la derivación de nuestro primer modelo de motor eléctrico, allí sería la posición del estator. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, vamos a tener esta parte de aquí que dice, la sección transversal efectiva del entrehierro será mayor que la del núcleo en cada lado del entrehierro. Entonces, la sección extra efectiva se debe al efecto marginal del campo magnético en el entrehierro. Este tipo de efecto marginal lo traducen del inglés que se conoce como fringe effect, que es una especie de no linealidad producida por el cambio de material de ferromagnético a aire. No estoy seguro que la traducción sea la mejor, pero es lo que trata de decir es una idea de ese tipo, ¿no? Una vez que se le pregunta a los expertos, nos han dicho que ese tipo de efecto no tiene traducción directa. Bien, entonces la pregunta aquí, ¿es posible eliminar parcialmente estas fuentes internas de error? Si se utiliza una longitud de recorrido media y una sección transversal corregida o efectiva, en lugar de la longitud física y el área real obtenida en los cálculos, bueno, y lo más importante aquí que hay que reconocer es que dice que eh, efectuar el cálculo exacto utilizando las ecuaciones de Maxwell es muy difícil. Considero yo que también estaría inclusive fuera de la materia, pero la simulación es relativamente directa, siguiendo los tutoriales y el apoyo moderno que tenemos hoy en día, que será producto de la siguiente plática. Aquí tenemos a Ava, la perrita rescatada, como ustedes ven, es una pastor belga muy inteligente. Y la verdad es que como ya es tarde, dice aquí en Guadalajara ya son casi la 1 de la mañana, dice aquí, ¿por qué no dejan dormir, no? Entonces, bueno, con esto terminamos esta plática. Continuamos en el siguiente, aquí se los digo, les dejo la liga en el siguiente comentario y pues gracias por su paciencia, quedamos pendientes.